¿Qué sienten ustedes cuando hablan de sexualidad en público? Bueno, yo creo que depende también. Depende en qué espacios públicos hablar sobre sexo, porque yo he hablado de sexo en espacios donde habemos quizás solo mujeres y también ver, ¿no? Si hay como este proceso de desconstrucción referente a este tema, te sentís en confianza o quizás lo hablas con toda libertad, pero también hay espacios donde nos podemos llegar a sentir cohibidas. Y fue algo que me pasó justamente en una clase en la universidad, donde vos pensás de que porque estás en la universidad es Las porque... personas piensan diferente, Ajá, correcto. acepta, ajá. Y te sorprende ver de que todavía hay universitarios de que no, de que piensan de que el sexo es un tema que no es importante, que no es relevante y que no se debería de tocar. Cuando, o sea, vos me decís eso a mí inmediatamente, me decepcionás, porque para mí la sexualidad está en todo. Sí. Y el hecho de hablarlo en esta clase, te digo, yo, que me siento muy cómoda hablar de sexualidad, me llegué a sentir incómoda y hasta llegué a pensar que realmente algo estaba mal conmigo, porque los de la clase me hicieron pensar de que soy una promiscua, de que soy una chava de mente abierta, que no sé qué, como lo expresó el docente, ¿no? Una chava hasta se salió de la clase porque se sintió totalmente incómoda con el tema y eso me hizo sentir mal a mí, pues. Entonces vemos de que yo creo que va a ir dependiendo del espacio público en que hables de sexo. Sí, tiene que ver también con las experiencias de cada una y cómo lo aborda cada una, porque desde mi experiencia que lo he abordado en espacios donde se siente un espacio seguro, de confianza, donde tenemos la libertad de expresión y de hablar de estos temas, como lo he dicho, con libertad, pero hay espacios en los que pensamos que tenemos la libertad, pero nos encontramos con personas que nos limitan esa libertad o que piensan que imponiendo sus creencias o sus prejuicios respecto a ese tema pueden callarnos, porque yo tengo la experiencia que tengo una prima que ella asiste a la iglesia, ella es muy religiosa, y en una reunión familiar yo abordé el tema de la sexualidad y todo lo que implica el placer y todo eso, y ella me dijo que me callara, que lo que estaba hablando era vulgar, y me comencé a reír y le dije que yo no podía hablar de sexo, pero ella estaba embarazada en ese momento cuando me lo dijo. Entonces, hacer el análisis de cómo no hablamos de sexo, sí lo tenemos de la puerta para adentro, pero no lo hablamos, aunque la sexualidad no comprende el sexo como tal, ¿verdad? Las relaciones sexuales, pero no tocar el tema. Pero ¿quiénes? ¿O cómo tocamos el tema? ¿Con quiénes? Porque ella no quería que se hablara en el espacio porque era incómodo para ella, pero ella había tenido prácticas sexuales que como resultado era un embarazo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo abordamos? ¿Con quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y cómo decimos o limitamos la voz del otro o la otra. Y es que también es eso, fíjate, porque el sexo se ha venido viendo como solamente un acto meramente reproductivo, ¿va? No es nada de placer ni nada. Entonces, por eso es que cuando, y a mí me ha pasado, de que cuando estás en un lugar y empezás a hablar es como, y hasta lo toman como una invitación estos hombres, algunos hombres, ¿no? Como de que si vos ya estás hablando abiertamente de sexo es porque, ay, no, yo quiero, necesito a alguien que venga. Entonces, y es eso, porque se ve el sexo únicamente como un acto meramente reproductivo, sí, cuando es el placer, o sea, cuando hablamos también de la masturbación, ¿no? De que lo ven mal, y a mí este me pone como, me hace ruido el hecho de que lo vean sucio, y creo que esto ya lo hemos venido hablando en otros episodios, de cómo la masturbación lo vemos como algo sucio, y es parte de nuestra sexualidad, y la gente no lo ve así, pues, y entonces es algo que hemos de empezar como, no sé, empezarlo a hablar, poner el tema en la mesa y hablarlo. Sí, porque cuando se habla también de la educación sexual, se tiene la idea de que educación sexual es enseñar a niños, jóvenes y adolescentes a cómo tener relaciones sexuales. Correcto. Claro que está dentro de eso, pero cómo tener relaciones sexuales seguras, donde vos también tengas derecho a decidir dentro de la relación sexual, también puedas hacer uso de un método anticonceptivo dentro de la relación sexual, prevención de la violencia en el noviazgo, dentro de las relaciones de pareja, de todo tipo de violencia. Entonces vemos cuando hablamos de sexualidad o de educación sexual como el tema de tener relaciones sexuales, pero como parte de nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, ese derecho al placer. Pero nos han enseñado, como lo menciona Andrea, la sexualidad o relaciones sexuales desde la reproducción. No tengan, les decimos a los jóvenes y a las jóvenes, relaciones sexuales porque van a tener un embarazo, pero no les decimos, ténganlas, pero ténganlas de manera segura.
Entonces, cuando enseñamos a jóvenes y adolescentes a hacer uso correcto del condón, les decimos, es para que eviten un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual, que está bien, ¿no? Pero, vamos allá de eso, ¿no? Que hay también, no sé, a mí nunca se me habló de que había diferentes texturas de preservativos, que hay unos que hasta son retardantes y que no sé qué, bueno. Y nunca se me enseñó eso de que también hay uno que se llama placer prolongado, y yo, ok, solo me enseñaron uno, que era el que daban en el centro de salud. ¿Y por qué no nos hablaban del placer cuando nos hablaban del uso correcto del condón? Y es que también, si te fijas, bueno, las escuelas vienen hablando de esto, la famosa, que dicen que sí, que están implementando la educación sexual, pero también algo que yo vengo criticando es el hecho de que si te enseñan a usar un método anticonceptivo, un centro de salud y estas cosas, no te hablan totalmente del método anticonceptivo, ¿verdad? No te hablan. Y si te enseñan a ponerte un condón, solamente, al menos a mí hasta el momento, a mí nadie más me ha enseñado, aparte de YouTube, nadie más me ha enseñado a poner un condón vaginal. Todos son condones. Tienen que ser para ¿no? Esa educación sexual falocentrista. Sí, ¿no? Correcto, o sea, ahí estamos. Y también son cosas que nos limitan a nuestro placer. Nos limitan. Y venimos vienen a golpear aquí fuerte cuando, o sea, también los hombres vienen, ya también lo hemos venido hablando en otros episodios, esta cultura de la pornografía, ¿no? De que nos dicen que es más rico sin condón, que vienen a decir eso cuando, el condón me aprieta. Cuando ya hemos visto de que hay un montón de personas que se meten un condón hasta el hombro y no pasa nada. No pasa nada porque es eso, es que no hay, está la información, y a veces yo digo que el internet es tan rico, pero a veces tampoco nos enseñan a usarlo, no nos enseñan a buscar la información, y cuando hay personas que empiezan a hablar de estos temas, nos tachan, nos señalan, y nos dicen que está mal hablarlo, cuando realmente en nuestro país lo necesitamos. Y sobre todo si son mujeres las que están hablando de este tema. Correcto. Hace como más bulla, porque las mujeres tenemos que ser recatadas, vírgenes, puras, santas, hablar de cocina, de costura, de ser mamás, porque siempre orientan la sexualidad a través de la reproducción, pero también silencian lo que es el placer sexual. No nos hablan del orgasmo, no nos hablan del beneficio que tiene hablar de sexo, de saber conocer, saber aprender, saber comprender y darnos cuenta que la pornografía no nos cuenta lo que realmente pasa, darnos cuenta que todas las mujeres tenemos cuerpos diferentes, maneras de sentir totalmente diferentes, porque a veces, no sé si a ustedes les pasó, pero yo recuerdo que con mis amigas decíamos, y vos ya tuviste, y cómo fue, y qué sentiste, y todas nos quedábamos con la idea de que así iba a ser también nuestra primera vez, y entonces se había que cuidarnos, nos cuidábamos de acuerdo a las necesidades que tuvo esa chava en ese momento, pero no de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, al llegar el momento, íbamos con las expectativas de que iba a ser igual al de la otra chava, pero te das cuenta que es totalmente diferente, que vivimos nuestra sexualidad de manera diferente y nadie te habla de eso. Nos dan como un guión, que ese guión se tiene que seguir así como te lo dan, que así vas a sentir, pero se silencian otras partes del placer. Y eso es algo que vamos a seguir hablando pues en otros episodios, pero que sí es bueno y necesario mencionarlo, porque a veces vivimos con culpa toda nuestra sexualidad, pero es porque vivimos con, lo mío no fue igual a lo de la otra, pero no tiene por qué ser igual, porque nuestro cuerpo y la manera en que nos expresamos es totalmente diferente. Y que también se nos ha enseñado, se nos enseña y probablemente se enseñe de esa manera la educación sexual desde nuestros juicios, ¿no? Con prejuicios. Y también quienes nos están enseñando o quienes les van a enseñar a esos niños y niñas en el área pública, por ejemplo, ser docentes, maestras y maestros, que no han tenido un proceso de educación sexual tampoco anteriormente. Entonces, desde mi prejuicio, desde mi creencia, te voy a enseñar, ¿no? ¿Qué sexualidad? Porque yo recuerdo que algo que me marcó mucho cuando hablábamos sobre el tema de los genitales en la escuela, ¿no? Cuando hablamos de la biología y los cuerpos, yo no recuerdo que nunca se me haya dicho que era pene, que era vagina, y que lo recalcara la maestra y que dijera que lo nombráramos como era. No, sino que fue un tema que de 2 minutos y ya pasamos la página, porque esos temas no se tocan. Igual cuando hablábamos, tal vez es otro tema, pero
nunca el maestro me enseñó sobre la teoría de la evolución, solo la teoría creacionista, porque lo hacemos desde nuestros prejuicios, de nuestras creencias. Le enseñamos al niño o a la niña lo que debe seguir, el patrón que debe seguir. Y también pasa en la casa, bueno, en todas las instituciones que son encargadas de educarnos, como la iglesia, la escuela, la comunidad y la familia, que toda esta institución está sesgada, ¿no? De prejuicios y todo lo que aprendí de mi abuelita, de mi abuelo, todo lo que me dijeron, todo eso que estaba mal, lo sigo replicando. Y vienen estos niños y niñas y lo siguen replicando también, porque no se nombra, no se dice, eso no se habla, porque solo lo hacen los adultos. Pero no nos damos cuenta que van a ser adultos también más adelante y no tienen ninguna orientación. Y lo que pasa también, que cuando un adolescente en la actualidad, una niña joven tiene novio o una pareja, lo que hacen los papás es prohibirle que salga con esa persona, golpearle, castigarle de otras maneras, físicas, psicológicamente. Y obviamente la niña o la joven no recibe ningún tipo de orientación y este chico, que no digo que todos, pero le empieza a decir que con él va a estar mejor, que se vaya y se van. ¿Y a qué van? No, tu papá no te orientó, tu mamá no te orientó, no te dijo, no es que toda la responsabilidad sea, bueno, sí, de la familia. Entonces no te dijo que esto iba a pasar y cómo prevenirlo, o cómo educarte, decirte, bueno, hija, tenga su novio, pero que él venga a la casa, que respete su espacio, enseñarles a las niñas cómo tener relaciones sexuales, relaciones de parejas seguras también, cómo relacionarlos de forma segura con otros o con otras. Y eso es lo que ha pasado, que lo hacemos desde nuestros juicios. Algo que me gusta mucho del hecho de tener conocimiento sobre temas de sexualidad es que uno se vuelve tan selectiva. O sea, la gente piensa de que porque hables de sexualidad es que ya tenés sexo con todo el mundo, o que tenés sexo todos los días, ojalá fuera. No, no es así. O como decía Silvia, me acuerdo, piensan de que porque soy sexóloga es que tengo sexo todos los días. No. No, de mí también decía eso. Sí. Y no es así. De hecho, uno se vuelve tan selectiva de que no va a tener sexo con cualquiera, porque te das cuenta de que el sexo no solo es la penetración, no solo es de que te voy a quitar la ropa, el sexo va mucho más allá de los genitales, y es algo que no te lo enseña, nadie te lo dice, y por eso al final pues uno termina eligiendo lo peorcito, por así decirlo, pero no logramos conectar. Entonces, si no logras conectar con la otra persona o contigo misma, ¿realmente estás teniendo sexo? Hay que preguntarnos y hay que cuestionar nuestras prácticas sexuales. ¿Qué tan conscientes son esas prácticas sexuales? ¿Qué tanto nos llenan? Porque nadie nos dice, por ejemplo, y era algo que leía en un artículo hace unos días, de que las personas que se masturban tienen mayor frecuencia de conseguir un empleo. Nadie te dice eso, de que vas a conseguir tu empleo soñado. Espero que sí. Ay, vamos. Amén. Y era algo que yo mencionaba en una clase, porque justamente mi investigación fue sobre cómo el placer influye en la vida de los universitarios. O sea, nadie te habla del placer, pero el placer te genera tanto bienestar, tanta seguridad a ti misma y tomas la capacidad de tomar decisiones asertivas. Entonces, ¿qué pasa cuando educamos en sexualidad a nuestras niñas? Bueno, dicen, bueno, no voy a tener sexo porque quizás esa persona no me llena emocionalmente, no me va a satisfacer. Correcto. Damos tanto autocontrol sobre nuestro cuerpo, tanta seguridad, nos exploramos, sabemos cómo reacciona nuestro cuerpo y no vamos a aceptar menos. Cuando sabemos cómo es nuestro placer, no nos conformamos con poco. Y es que ya hemos visto, ¿no? De que realmente hablar, tener una educación sexual integral, o sea, hablar estos temas, realmente retarda de que los adolescentes, los niños quieran experimentar. Porque por ahí dicen la curiosidad mató al gato. Porque los niños, si le estás diciendo no haga eso, lo vemos en los niños, ¿no? En los niños y en las niñas. No haga eso, lo primero que va a hacer es ir a hacer eso. Porque no le estás diciendo, te va a pasar esto y esto y esto. Bueno, incluso desde la religión lo vemos, ¿no? De que le dicen, si vos haces esto, te vas a ir al infierno. No le dicen eso, o sea, no se habla totalmente a profundidad, ¿no? Yo tengo mi entrada segura. Por dos. Sí. Entonces, es eso. Ya se ha visto, pues, como lo decís vos, realmente el escoger una pareja, porque el sexo va más allá. Y es que también piensan, como lo decías vos, que el sexo solamente es te la meto y te la saco, y hasta ahí llega. Y también se habla únicamente del placer, que el sexo acaba cuando el hombre termina, ¿no? Uh-huh. Cuando no, o sea, nosotras también nos merecemos, y los hombres nos están escuchando en este momento, nosotras también nos merecemos, y creo que fundamentalmente
la comunicación entre las parejas. Yo creo que a los hombres les da miedo que nosotros hablemos de esos temas, porque los bajamos de su nube. Sí. Ya acabamos con su narrativa de cómo es la sexualidad, de cómo viven la sexualidad. Y hay una periodista española de que ella presentó su libro, eso ocurrió en el 2017, en un programa de televisión. Ella presentó su libro sobre sexualidad y fue atacada de una manera horrible. Todos los hombres le empezaron a atacar, a decirle que era una promiscua, que era una cualquiera, que era una guarra, como dice ella. Y ella dice que ella está acostumbrada a ese tipo de comentarios, pero que se asombra de que aún en el 2017, en aquel entonces, la siguieran atacando. Incluso el presentador que estaba conduciendo el programa la atacó, y ella dice, es necesario ir cambiando esta narrativa, porque entonces la sexualidad se va a seguir contando desde la perspectiva masculina y vamos a seguir silenciando el placer femenino. Y ya hemos visto, ¿no? De que las películas, para esas películas que te enseñan realmente cómo debe de ser el sexo y se ponen en las pantallas del cine, son películas que fomentan la violencia, ustedes. La fomentan. El amor romántico. Correcto. Entonces, y te dicen, y te ponen un tipo de hombre, ¿no? Que así debe de ser, que no importa. Pero si a la actriz le está gustando lo que le está haciendo aquel hombre, que te lo ponen con un físico de que para muchas le gusta, es que así debe de ser, así realmente debe de actuar el hombre. Cuando, bueno, ya lo hemos dicho también de que todas somos diferentes, nuestros cuerpos son diferentes, por eso es tan importante conocernos desde nosotras mismas, ¿no? Desde nuestras necesidades, desde mi placer, desde mis espacios. Y que nos venden también relaciones heteronormadas, ¿no? Sí. De monógamas. Y bueno, es otra situación, otra cuestión, bueno, para ir con otro episodio. Y bueno, para ir concluyendo, o sea, como recalcar puntos importantes de este tema, es que la educación sexual sea desde, sin prejuicios, ¿no? Sea desde la reflexión, desde el aprendizaje, y también desde la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y como Melissa lo recalca en muchas ocasiones, que reconozcamos que somos sujetas de derecho al placer sexual. Correcto. Ya sea de una mujer hacia una mujer, de un hombre hacia un hombre, viceversa, o todos en conjunto, el derecho al placer debe resaltar. Y bueno, eso, de que es necesario hablar entre nosotros sobre sexualidad. Entre más hablemos, más vamos a conocer sobre nuestro placer, sobre cómo funciona nuestro cuerpo, y vamos a ir acabando con toda esa narrativa masculina que nos ha invadido hasta nuestro cuerpo y nuestro placer. Sí, sin duda es lo más importante, empezar a reconocer también que somos diversas, ¿no? Desde estos espacios, hablarlos y bueno, cualquier cosa nos pueden escribir por Instagram, ustedes ya saben. Encuéntrenos como nosotros nos preferimos sencilla. Si nos quieren acompañar en el infierno, bienvenidas. Pero con mucho placer. Sí, claro.